en los últimos tiempos, innumerables familias han sido golpeadas por la prematura, inesperada partida de alguno de sus integrantes. Esto a nivel de toda la tierra, a nivel de todo el mundo. Y esta es una de las experiencias más difíciles de afrontar, de asimilar. No hay nada que se le parezca, ni de cerca. La muerte es un tipo de pérdida para todos los involucrados que sobreviven, pero una de tal particularidad que entre todos los tipos de pérdidas que podemos experimentar en la vida, no hay ninguna tan definitiva, tan contundente como lo es la muerte. Y aunque es una experiencia universal de la cual todos, directa, indirectamente, participamos, al menos como familia, no nos acostumbramos. ¿Y cómo? ¿Cómo acostumbrarse a ello? Solo únicamente en casos donde el familiar está sufriendo, pero demasiado, uno siente, quizás la familia siente como un alivio y dice descansó de eso. Pero del resto es una situación muy difícil de manejar, de recibir, de experimentar. Tratamos cada semana de hablar del milagro de la vida. Dios es Dios de vivos. Dios es el autor de la vida. Pero hablar de la vida indirectamente es hablar también tenemos que hablar indirectamente de la muerte, aunque sea de forma indirecta. Porque la vida nuestra, la vida de todos transcurre en dos pequeños puntos. Es un segmento. Punto de inicio, punto de cierre. Y allí están todos nuestros años, en ese pequeño fragmento, sean los que fueren. Todo nuestro existir se comprime en esas dos marcas, en esos dos ítems en el tiempo. Como lo expresó Moisés, ya hace más de 3.000 años, Moisés, el famoso patriarca ya de Israel. Moisés dijo, los años nuestros pasan volando, pasan rápido, dijo Moisés. Son como un pensamiento, dijo él. Pasan pronto y volamos. Y a consecuencia de eso, Moisés mismo oraba y decía, Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que podamos vivir con sabiduría. Como decir, enséñanos a tener presente que la vida es tan efímera, la vida es tan breve, pasa tan rápido, que entonces podamos vivir de una forma sabia, de una forma conveniente. Quisiera compartir unos 6 puntos, veremos si el tiempo me ayuda, y vamos rápidamente. Lo primero que le diré es, aunque de momento la frase nos pueda asustar o incomodar, ¿sabe? Nos conviene pensar más seguido en ella. No queremos pensar en ella, la muerte quiero decir. No queremos pensar en ello, pero nos conviene pensar en ello. Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Por qué deberíamos pensar en esto? Si es tan repulsivo ese pensamiento, le diría porque para nosotros, para cada uno de nosotros también está una hora determinada. Para cada uno de nosotros habrá un momento en que tendremos que no lo podremos eludir y tendremos que atravesar por esas puertas. Y pensar sobre ello nos daría una perspectiva más profunda sobre la forma como estamos viviendo, cómo llevamos nuestra vida, de cuánto tiempo hemos usado, de cuánto tiempo nos queda,
siempre sin saberlo, pero decimos, bueno, tal vez me quedan tantos, no lo sabremos. ¿De qué cosas? ¿En qué cosas debemos emplear el tiempo que nos queda? ¿En qué proyectos? ¿En qué empresas? Si estamos viviendo y estamos valorando el milagro de la vida, porque la vida es un milagro, si en verdad lo estamos valorando, le hemos dado el valor que merece, que tiene. Pero lo más importante de todo, porque deberíamos preguntarnos si ya hemos respondido, si ya hemos conocido y respondido en obediencia y fe al autor de la vida. Porque definitivamente todos somos deudores para con el autor de la vida. A él le debemos la vida. No estamos acá, como pretenden decir unos, por asuntos del azar, porque en algún momento prehistórico por allá, una célula que nadie puede explicar de dónde salió, se convirtió en algo y después eso son tonterías. Esos son excusas para no reconocer que estamos acá con un propósito y que estamos acá formando parte somos el reflejo de una mente superior, la mente de Dios. La vida es un milagro asombroso, la vida es un milagro maravilloso. Y somos deudores para con aquel que nos trajo a la existencia. Y siendo que la Biblia es el libro de la vida, y para la vida, no es raro, no debe resultarnos raro que la Biblia hace muchas referencias con relación a la muerte. Extraño sería que no lo mencionara, porque es una realidad de todos nosotros, porque es una necesidad de todos nosotros. Y si hay un libro que es práctico, si hay un libro que siempre da en el clavo, que siempre da en el centro con relación a las necesidades humanas, que es la Biblia. No es un libro de fantasía, no es un libro de consejos que no tienen aplicación, no es un libro para vivir perdido en la nebulosa, no, es un libro sumamente práctico, ¿o no es así? Queremos saber cómo tratar a nuestra familia, la Biblia nos lo dice. Queremos saber cuál es el papel de un esposo, de un padre o de una madre, la Biblia nos lo dice. Queremos saber del valor del trabajo y de la honestidad, la Biblia nos lo dice. Queremos saber del valor de la vida humana y entonces la Biblia nos lo dice. Nadie le da un valor tan alto al ser humano como la Biblia. Los más nos dirán, somos descendientes de estos o de aquellos. No, no somos nada, estamos aquí por casualidad. A lo mejor el universo está lleno de otros como nosotros. La Biblia dice que el ser humano fue hecho nada más y nada menos que a imagen y semejanza de su Creador. Imagínese usted, imagínese. En segundo lugar, ¿por qué pensar en esto y por qué hablar de esto? Porque es una realidad ineludible. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. La medicina es algo maravilloso, es una ciencia que Dios le ha permitido al hombre cultivar, pero no ha podido develar el misterio. No ha podido encontrar la manera de detener el deterioro del cuerpo. No ha podido encontrar la manera de retener la vida, de que la vida no sea retenida. Sin la menor intención de ofrecernos una visión fatalista de la existencia, la Biblia nos invita bastante a menudo a considerar la realidad de la muerte y su ineludible llegada, por varias razones. Permítame mencionar tres. Primero, porque es una realidad que tenemos que enfrentar, aunque nos trascienda, aunque nos sobrepase. Segundo, porque hay un dictamen de Dios asociado con la muerte. La muerte no es el fin. La Biblia dice la muerte no es el fin, es el paso hacia otra esfera. Es el paso, es la puerta que atravesamos para ir hacia otra etapa. Y cuando pasamos por esa puerta,
tienen un juicio, vamos a decirlo así porque es parte del término que usa la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros irá a ese juicio, a ser juzgado por Dios. Entonces, por ello deberíamos pensar en eso. Y en tercer lugar, porque Dios ha provisto una salida. Dios ha provisto una salida inmerecida para la muerte. Si Dios es todopoderoso, si Dios es Dios de vida, Él tenía por necesidad de tener una solución para la muerte. Si Dios es Dios todopoderoso y Dios de vida, entonces la muerte no es un problema para Él. Es lógico que así fuese. Y es lo que nos manifiesta y es lo que nos revela la Biblia. Que Dios ha provisto y ha entregado una salida, una solución, una respuesta, y está escondida esa respuesta y esa salida y esa provisión en una promesa de resurrección. Salida que está disponible y accesible para todos los que dan oído a la palabra del Evangelio, para todos los que deciden responder con obediencia y fe, depositando su confianza en la muerte sacrificial de Jesús para el perdón de los pecados y la salvación de sus almas. De manera que tendríamos que decir, la muerte no puede ser un tema prohibido para ninguno de nosotros, un tema censurado de nuestras reflexiones. Debemos tenerla presente. Debemos cuidarnos, por otro lado, de no asumir una actitud supersticiosa, de decir, no hablemos de eso, porque le estamos llamando. No, eso son supersticiones. No vivamos de supersticiones. No tomemos nuestras decisiones en base a creencias supersticiosas. La muerte es una realidad. La muerte es una realidad presente universalmente en toda la tierra. Pero hay un Dios todopoderoso que nos da las razones por qué esa realidad está afectándonos y nos da también la solución y nos ha dado también la salida. En tercer lugar, sí es cierto, está llena de misterio. El 99,99% de los hombres ha sido vencido por la muerte. De toda la historia humana, de todos los miles de millones que han pasado por esta tierra, todos han sido vencidos por la muerte. Excepto uno. Excepto uno. Uno solo que venció la muerte. Uno solo en toda la historia de los hombres. De ello hablaremos más adelante. Pero la muerte, aunque tan generalizada, sigue siendo un gran misterio, incluso para el hombre de ciencia. Es imposible de frenar, es imposible de detener, porque el cuerpo se comienza a deteriorar, porque el cuerpo comienza a decaer, porque el cuerpo comienza a enfermar. Si antes estaba sano, ¿por qué comienza a enfermar? Y no hay respuesta. Y no hay respuesta de por qué. ¿Qué es lo que sucede en el interior de las células? ¿Qué es lo que sucede? No hay respuesta. Excepto la que ofrece la Biblia. La única respuesta es la que ofrece la Biblia. Y es que la Biblia dice
que la muerte entró en la esfera humana como consecuencia de la rebelión del corazón del hombre para con Dios. Y cuando el ser humano, en la persona de nuestros padres de raza, de la cabeza de raza, el primer hombre y la primera mujer, cuando el ser humano decidió darle la espalda a Dios, ¿a quién le estaba dando la espalda? La vida, porque Dios es vida. Y si le das la espalda al Dios de la vida, ¿qué te queda? Y al darle la espalda al Dios de la vida, abrieron las puertas a la muerte. Y al rebelarse contra Dios y su bondad y su justicia y su sabiduría, el hombre se lanzó por un abismo de oscuridad, de tinieblas, de engaño. Así dice la Biblia, la muerte entró y pasó a todos los hombres. No es ilógico. ¿No le parece que no es ilógico? ¿No le parece que hay una lógica en ese razonamiento? Pero ese no es el único misterio de cómo se originó, cómo entró. Y también queda la pregunta, ¿qué sucede con las personas cuando mueren? ¿Para dónde van los muertos? Algunos dicen no, cesan las funciones vitales, todo desaparece, no queda nada. Pero todos presentimos que hay algo más allá, que no es verdad eso de que no queda nada. Todos presentimos de que hay algo que vamos hacia allá, que somos más que animales, que somos más que animales. El ser humano no es igual a un perro, que el ser humano no es igual a un gato, que el ser humano no es igual a un mono, que el ser humano tiene una cualidad diferente, una condición diferente. Y solo la Biblia, nuevamente diríamos, únicamente la Biblia nos ofrece respuesta coherente, suficiente con relación a este aspecto. En cuarto lugar, y aunque ya mencioné algo de esto, ¿dónde y cómo se originó este mal? La Biblia dice, Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, nuestro padre de raza, Adán. Y por el pecado, dice la muerte. El pecado entró al mundo por el hombre, pero cuando entró el pecado, entró de una vez la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12. Es un mal que se instaló en nuestra condición humana como consecuencia del pecado. Dios es vida, fuente de toda vida, y el ser humano fue creado para disfrutar de la vida que emana de Dios. La historia está en el Génesis, la historia de los sucesos, los primeros relatos del Génesis, como ya mencionamos. Pero la muerte entraña un mal que es de doble naturaleza. La muerte es un mal de doble naturaleza. Hay muerte espiritual y hay muerte física. Hay muerte espiritual y hay muerte física. La más determinante es la muerte espiritual. Porque estar muerto espiritualmente significa que estamos separados de Dios. Y a menos que esa condición cambie, quedaremos separados por siempre de Dios. Y la muerte física es solo como un reflejo de la primera. La muerte física es como que el reflejo, la sombra de aquella más importante, de la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de este árbol. Todos conocemos la historia, por distintas razones. Y Dios le dijo,
el día que comieres de ese fruto vas a morir. Y alguien podría decir, no, pero ellos comieron y no se murieron. No, sí se murieron. Inmediatamente murieron. No físicamente, pero espiritualmente. El momento que comieron del fruto se cumplió la sentencia de Dios. Murieron espiritualmente. Hubo una ruptura y se rompió algo. Y antes que el hombre tenía comunión con Dios, desde ese momento quedó separado de Dios. Murió espiritualmente. La muerte física vendría muchos años después. Pero lo más importante, la muerte espiritual se cumplió. Y el hombre que antes tenía compañerismo con Dios, de repente se encontró que le tenía miedo a Dios. Y fue a esconderse en un lugar. Y Dios le dice, ¿dónde estás? Y él dice, no, tuve miedo cuando escuché tu voz y me vine a esconder. ¿Por qué tienes miedo? Le dice Dios. ¿Has comido del fruto del que te dije que no? Esa es la historia. Y esa es la realidad que nos afecta a nosotros hoy. Esa es la realidad que nos ha afectado a nosotros hoy. Si el relato bíblico se hubiera detenido allí, tragedia total. Dice, no hay esperanza, se perdió toda la raza humana, se perdió todo el proyecto de la creación. Pero como lo describe la misma palabra de Dios, Dios tenía un propósito en todo eso. La venida del Señor Jesucristo no es casual, ni es arbitraria, ni es tampoco desconectada de esos hechos. Y vamos con esto al punto siguiente. Porque el otro punto culminante entonces en toda la Escritura y en la historia humana es la venida del Señor Jesucristo. Es la venida de Jesucristo. Y si el problema más grande del ser humano es la muerte espiritual y física, si el problema más grande del ser humano es que el hombre está separado de Dios, que está muerto en sus pecados, la vida y muerte de Jesucristo, la venida de Jesucristo tiene que dar respuesta a esa condición. La Biblia dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, de carne y sangre, con su cuerpo se encarnó como una persona humana. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2:14. El Señor Jesucristo es Dios. ¿Cómo decir otra cosa si eso es lo que dice la Biblia? Jesucristo no era simplemente un hombre, Jesucristo es Dios. La Biblia dice Dios manifestado en carne. Y por eso dice es un misterio. De manera que para comenzar tenemos que vernosla con ese hecho. ¿Cómo alguien puede ayudar a alguien si está en el mismo problema? ¿Cómo alguien va a sacar del hueco a otro si él también está en el hueco? Imposible. ¿Quién podría ayudar al ser humano si todos estaban muertos, si todos están perdidos, si todos están excluidos, si todos están en la misma condición? Por necesidad tenía que venir alguien en una condición diferente, no afectado por el pecado, no afectado por el mal, semejante a nosotros y a la vez diferente a nosotros. La única posibilidad es que fuese humano, pero a la vez fuese sobrehumano. Que por un lado fuese humano, pero por otro lado fuese más que humano. Lógicamente tiene que ser así. Bíblicamente es así. Y Jesucristo, siendo Dios, dice la Biblia, tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y esto para reconciliarnos con Dios. Y esto para ponerle fin al problema de la muerte espiritual y física.
Él vino a ponerle fin al problema de la muerte en sus dos implicaciones. Vino para manifestarnos el camino de regreso al Padre, a la fuente de la vida. Vino para sentar las bases que hacen posible que nosotros hoy, casi 2000 años después, nosotros podamos todavía tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Porque esa reconciliación es individual y está al alcance de todo, pero Él no la hizo general en el sentido de que se le aplica a todos, quieran o no quieran, no funciona así. Porque cada uno de nosotros toma sus decisiones personalmente, porque cada uno de nosotros hemos ofendido la majestad de Dios intencionalmente y personalmente. Entonces nosotros mismos tenemos que arreglar nuestras cuentas personalmente con Dios, con el Dios que nos trajo a la vida, con el Dios al cual hemos ofendido, con el Dios al cual hemos ignorado, con el Dios que nos ha amado y al cual no hemos correspondido. Nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, dar ese paso de acercamiento y de reconciliación. De manera que no es como la iglesia popular lo plantea, de que todos están ya reconciliados, salvos y perdonados. No es así. Potencialmente la salvación y el perdón y la reconciliación y la vida está disponible para todos. Pero cada uno de nosotros tiene que acercarse. Cada uno de nosotros tiene que tomar su posición. De manera que con la venida del Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, hubo un cambio de era, hermanos, amigos. Hubo un cambio de dimensiones realmente mayúsculas, de implicaciones eternas. Tenemos que decir lo que dice la Biblia. La muerte fue vencida. La muerte fue vencida. Y tendríamos que asombrarnos, ¿verdad? La muerte fue vencida. Sí, la venció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida. Ese es el mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia en un mundo de muerte? En un mundo de destrucción, ¿cuál es la buena noticia? La muerte ha sido vencida. Dios se encarnó, Dios se manifestó en la persona del Señor Jesucristo y destruyó la muerte, venció la muerte. Que se sepa en toda la tierra. La muerte ha sido vencida. El terrible enemigo, el invencible adversario, ha sido derrotado una vez y para siempre. Cuando usted cuando usted entra en una relación con Dios, cuando usted entra en una relación con Dios por medio de su evangelio, por medio de la palabra, por medio de la verdad manifestada en las Escrituras, la perspectiva de la muerte cambia. Si logramos abrazar el evangelio de Jesucristo con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, si logramos, digo lograr, pero si usted acepta, si nosotros aceptamos la buena noticia del evangelio, las buenas nuevas del evangelio, no tenemos por qué temer ante la muerte. Si en verdad estamos en Cristo, no hay nada que temer. La muerte no podrá hacernos ningún mal. Las voces de la gozosa y segura esperanza nos invitan a recordar y a tener establecido en nuestra mente y corazón, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y en su victoria representativa obtuvo para todos los que confían en Él y viven para Él la segura garantía de resurrección. ¿Sabe que esa es la otra buena noticia y la gran promesa? El Señor resucitó y nos alegramos y diríamos todos, ¿quién fuera como Él? Que también nosotros resucitáramos. Y precisamente eso es lo que ofrece el Evangelio. Eso es lo que dijo Jesús. Y solo Él lo dijo. El Señor Jesucristo dijo, el que esté muerto, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente, no se quedará muerto. ¿Sabe que eso es lo que plantea la Escritura y el Evangelio? Y nuevamente le diré, tiene que ser lógico, es lógico que así sea. Sería absurdo si no fuese así. Es lógico que así sea. Hay una lógica pero tremenda en el Evangelio, en las verdades de Dios. Dios no es Dios de absurdos. Usted ve el universo en el cual vivimos, está lleno de leyes, de principios, de los físicos, los matemáticos, todo el mundo estudiando, pero ¿quién estableció esos principios? Y vienen los otros tontos a decir, no, eso se dio por azar, por casualidad. Sí, por casualidad y de azar, te aviso. De la nada, nada sale. Y del azar nada sugiere, nada, ningún orden surge del azar. Se necesita una mente que ordene, se necesita alguien que programe, se necesita alguien que diseñe. Hay un patrón que se llama diseño inteligente en la creación. La mente suprema, el arquitecto supremo, Dios. Entonces hay una lógica en el Evangelio, hay una lógica en las Escrituras, hay una lógica en la palabra del Evangelio. Dios nos dio un raciocinio. La gente de ciencia dice usamos apenas como el 10% de nuestra capacidad. Tal es la capacidad que nos ha sido concedida. ¿No le parece que sería absurdo que Dios nos dé una mente con tantas posibilidades y que luego diga, no usen la mente, niéguenla? ¿Qué clase de...? No es así. Tenemos que meterle bastante pensamiento y bastante cabeza a los asuntos de fe. Y muchas veces en las iglesias participamos y hacemos muchas locuras, muchas tonterías, y las queremos justificar diciendo, no, que por fe, no. Tenemos que meterle cabeza a nuestra fe, a las cosas que creemos, por qué creemos lo que creemos, si es correctamente así, si en verdad eso es lo que enseña la Escritura. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios de proyectos, de propósitos. En todas sus áreas, en todo tiempo se ha manifestado de esa manera. Y nos llama a nosotros a que vivamos de esa misma forma. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y obtuvo para los que confían en Él garantía de resurrección y vida eterna. Yo quisiera poder expresar esto de una forma mejor y no puedo por mis torpezas, por mis limitaciones. Pero veamos algunos textos de la Escritura. Así lo dice 1 Corintios 15. Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjese la siguiente frase, dice, primicias, como decir el primer fruto de los que durmieron. Los que durmieron es los que están muertos. Primer fruto, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego razona, por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, ahora Jesucristo, entra la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo primero, las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Cuánto? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Está en el proyecto de Dios. El Señor Jesucristo dijo, Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último, bendito su nombre, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, dice el Señor. Bendito su nombre. ¿Qué hay de los que mueren? En sexto lugar. ¿Qué hay de los cristianos que mueren? ¿Qué hay de los creyentes que mueren? Quisiéramos todos tener una muerte natural.
pero vivimos en un mundo afectado por el pecado. De manera que hasta los cristianos no están exentos de padecer una muerte trágica, a destiempo. Ninguno. Hasta los más consagrados. Piense usted en los discípulos mismos del Señor. Pedro estaba joven todavía cuando le tocó enfrentar la muerte, y fue una muerte violenta. Y el apóstol Pablo también. Y cada uno de ellos. Y a Jacobo le cortaron la cabeza. Y eran hombres discípulos del Señor que caminaron con el Señor llenos del Espíritu Santo. Pero piense usted también en cuántos cristianos mueren jóvenes, adolescentes. Ninguno está exento de ello. ¿Qué pasa con los cristianos que mueren? El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. La Biblia casi siempre usa ese lenguaje. Cuando alguien muere en fe, dice, está durmiendo, duerme. Será despertado, duerme. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice, esto no es invento, dice, esto es palabra de Dios, dice el apóstol. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque esa era la esperanza de Pablo, estar vivo cuando el Señor regresara, porque nadie sabe cuántos, y ellos no sabían que el Señor se iba a tardar tanto. Y nosotros por todos los acontecimientos pensamos que está más cerca, debe estar más cerca de la venida del Señor. Mas no sabemos si será en nuestro tiempo o será en el tiempo de nuestros hijos o de nuestros nietos. Pero el apóstol dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos antes de los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando Él descienda, lo primero que va a suceder, dice, es que los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que duermen es una expresión, les digo, como que usa la Biblia para referirse a los que han muerto en la fe. Este pasaje bíblico nos invita a sostener la esperanza del reencuentro con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos en la fe. Porque ellos durmieron en el Señor. Y dice, y por tanto, en semejanza a Él, que murió y resucitó, ellos también, que hoy duermen, que hoy están muertos, serán traídos nuevamente a la vida. Y alguien dirá, es imposible. Sí, humanamente es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Y si hizo el sol de donde no había nada, y si hizo todas las cosas, y si usted ve un panorama del universo, verá que la tierra es nada en el universo de Dios. ¿Qué dificultad habrá para Dios en resucitar a los muertos? Por supuesto. Pablo es sumamente claro en detalle cuándo, cómo. No sucederá de forma desordenada. No será que unos primero, otros después, otros por allá, no. La resurrección de los creyentes será un evento masivo que ocurrirá en un instante puntual antes del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Lo que llamamos la segunda venida.
Casi siempre lo llamamos con eso. Hay ciertas diferencias que no las vamos a tocar en este momento. Pero todos los que hayan creído y hayan muerto serán despertados del polvo de la tierra y serán reunidos con el Señor. El apóstol Pablo dice, resucitarán con cuerpos diferentes. Reconocibles, sí, pero diferentes. Un cuerpo que ya no estará sujeto a deterioro. Un cuerpo que ya no estará sujeto a enfermedad. Un cuerpo que ya no estará sujeto a ser afectado por las condiciones ni por el tiempo. Un cuerpo semejante, dice, semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Pero mientras tanto, mientras llega la resurrección, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con ellos? No tenemos muchos detalles en la Biblia, solamente algunas cosas. Número 1, dice que la Biblia dice que están en la presencia del Señor. Cuando se ausentaron acá, dice, están ahora en la presencia del Señor. Número 1. Eso dice 2 de Corintios 5, 6 al 8. Segundo, se han presentado ante el tribunal de Cristo para que sus obras y servicios sean valorados y recompensados. Cuando nosotros como cristianos partimos de esta tierra, nos presentamos al Señor, pero además somos llevados delante del tribunal de Cristo para que nuestro servicio, nuestro vivir sea valorado y recompensado. Dice la Biblia además, entran en el descanso. Ya no tienen que trabajar, ya no tienen que sufrir, ya no tienen que... Entraron al descanso de sus labores. Apocalipsis 14:13. Pero además están esperando. No es que están allí, están esperando que los demás propósitos de Dios se cumplan. Apocalipsis 6 del 10 al 11. Terminamos este punto con esta cita. 1 de Corintios 15. Les digo un misterio, dice el apóstol Pablo. Les digo un misterio. No todos dormiremos. Por decir, no todos vamos a estar muertos. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no sé cómo será, no tengo idea. Se escuchará una sirena, se escuchará algo, no sé. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué hay de los que mueren sin creer a la palabra del Evangelio? Con el mayor de los respetos, permítame presentar algunas palabras sobre este solemne tema. Lo primero que tengo que decirle es que todos los cuadros que presenta la Biblia, que es la palabra de Dios, sobre la condición y estado de aquellos que salen de esta vida sin haber dado oído a la voz de Dios en la palabra del Evangelio, son cuadros muy fuertes, son imágenes muy fuertes. Sea que las tomemos literalmente o que las consideremos simbólicas, como que representan una realidad diferente, sea cual sea nuestra posición, hasta donde las palabras pueden expresar contenidos, expresar realidades,
son descripciones fuertes, muy fuertes y terribles. Y muchas de ellas pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo, nada más y nada menos que por el Señor Jesucristo mismo. Lo tercero que quiero expresarle al respecto es que la finalidad de esas palabras que están en la Biblia y referidas por el Señor no es satisfacer la curiosidad, los intereses especulativos de las personas, ni siquiera proveer de material para que estemos asustando a la gente. No, la finalidad de tales porciones bíblicas es darnos una alerta. La finalidad de esas porciones de la Biblia es darnos una alerta, una palabra de alerta, de un peligro real, de una situación real, de un peligro real. ¿Sabe? La vida en este mundo tiene sus complicaciones. Hay muchos males. Y sin embargo, disfrutamos de muchas cosas maravillosas. No lo notamos, casi no lo escuchamos. Pero Dios tiene frenada la maldad. ¿Me escuchó lo que le dije? Dios tiene frenada la maldad. Esa es la pregunta la que usted se hace en la mente. ¿Cómo sería este mundo entonces si Dios no tuviese un freno a la maldad? Saque usted la cuenta. Si el mundo está como está y hemos visto todo lo que hemos visto, con todo y que Dios le tiene un freno para que la maldad no se desboque, imagínese usted solamente qué clase de mundo sería este si Dios dejara que la humanidad hiciera potencialmente todo lo que potencialmente puede hacer con su corazón. Hay una cosa extraordinaria, cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede sacar bien hasta de las tragedias y de los males. Yo pensaba, piense usted, millones y millones de niños, de seres humanos que no ven la luz porque son asesinados en un consultorio médico, en una casa, en no sé qué, son abortados. Algunos dicen, no, esos no son humanos, esos son animales. Entonces las leyes dicen, no, para permitir, para que no se criminalice el aborto, porque así lo dicen. Entonces dicen, ese no es un ser humano todavía, porque no ha nacido. Por favor, desde el mismo momento de la concepción ya es un ser humano. Solo es cuestión de tiempo que se manifiesten todas sus características. Y son asesinados. No pensamos en ello, pero cada uno de esos bebés no nacidos, con un espíritu y con un alma, sus padres los matan y están en la presencia del Señor. Están en la presencia del Señor. Cada bebé no nacido es un integrante para el reino de los cielos. Pero no hizo la decisión, no tenía que hacerla. El Señor Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí, de ellos en el reino de los cielos. De manera que allá nos vamos a encontrar con mucha gente que aquí ni los vimos y estarán allá en todas sus facultades, en toda su plenitud, en todo su esplendor, honrando al Señor. ¿Qué cosas que Dios hace?
Por otro lado, tenemos la tendencia de pensar que alguien que parte de esta vida separado de Dios y que va a la muerte eterna, tenemos la tendencia a pensar de que él seguirá siendo el mismo. No, será irreconocible. Si a alguien conocimos acá de una manera y esa persona se partió a una eternidad sin Dios, no le conoceríamos si le viésemos. ¿Sabe por qué? El pecado degenera, destruye. ¿Qué ejemplo colocar? Una fruta. Usted tiene una fruta cualquiera y la fruta se comienza a descomponer. Si usted no le corta la parte mala, ¿qué va a pasar? Deje pasar el tiempo, ¿qué va a pasar? No permanecerá igual. Así nos pasa a nosotros. La gente malvada con todo y todo, Dios le tiene restringido el mal. Cuando pasen a la eternidad ya no habrá tal restricción. El mal se apoderará de ellos y los corromperá, los terminará de corromper por entero. Y si antes le conocíamos, ya usted jamás le conocerá. Y si usted pensaba, no, pero él era más o menos buena persona, ya no lo será más. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Disfrutamos del bien de Dios, de la misericordia de Dios, aunque vivamos de espaldas a Él en esta tierra. Y Dios es misericordioso para con todos. Dice el Señor Jesucristo, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. A todos por igual les da sus bondades, pero les llama al arrepentimiento, les llama a la obediencia, les llama a la fe y les dice reconciliados con Dios hoy que todavía tienes tiempo. Pero pasada la otra puerta, entonces ya no hay más nada que hacer. Entonces lo que menciona la Biblia con relación a las perspectivas de aquellos que mueren sin dar oído a la palabra del Evangelio es una perspectiva muy difícil, muy hasta de imaginar, de pensar, de no. Pero son un llamado al arrepentimiento. Esas palabras son un llamado al arrepentimiento. Algunas de ellas solamente, ya estamos por terminar este punto. Dijo el Señor Jesucristo, porque lo dijo Él, no lo dijo a nadie más, lo dijo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a una red de pescar. Es echada en el mar. Recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla. Y allí sentados, recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También dijo el Señor Jesucristo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 20:11, la última cita de el apóstol Juan dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños no de tamaño ni de edad, grandes y pequeños de posición, los grandes y poderosos de la tierra y los sencillos, la gente que no era así. Grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y alguien dirá, es injusto. No, injusto es que vivamos como vivamos, delante de un Dios que nos ha dado todo, y que nosotros le insultemos y le despreciemos. Y que le digamos con nuestro vivir que nos importa un pito lo que Él ha dicho de nosotros. Eso es injusto. Injusto es lo que dijo el apóstol Juan cuando dijo: la luz vino al mundo, pero la gente prefirió la oscuridad y amaron más la oscuridad antes que la luz. Eso es injusto. De manera que cuando Dios castiga, cuando Dios rechaza, lo hace en razón de la desemejanza. Jamás rechazará lo bueno, jamás rechazará lo recto, jamás rechazará lo justo, jamás rechazará lo que tiene virtud. No hay buenas personas, no hay buenas personas en el infierno, ni una. No hay buenas personas en ese lugar, ni una. ¿Alguien se merece la salvación? No, nadie se la merece. Por otro lado, todos somos culpables, todos somos reprobados, todos somos pecadores. La oferta de salvación que Dios extiende es una oferta inmerecida. Se llama por gracia. Todo el que quiera, aunque no la merezca, la puede recibir, si decidiere dar oído a la palabra del Evangelio. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a olvidar. Y dice la Biblia, y nunca más se acordará de sus pecados. Y nunca más, y nunca más. Dios está dispuesto a hacer un borrón y darnos una vida nueva. Esa es la promesa del Evangelio. Y solamente el Evangelio ofrece eso. Y es para usted que me escucha. Y es para usted que me escucha o ve por este video. Y es para aquellos que escuchan el audio. Y es para todo aquel a cuyos oídos llegue esta palabra. Y es una oferta de buena fe, sin engaño. Solo me resta por expresar para terminar que para todos aquellos que deciden obedecer a la palabra del Evangelio, que comienzan a sostener una relación con Dios basada en su palabra, para todos los que dan oído a la palabra del Evangelio, la muerte deja de ser una tragedia. La muerte deja de ser una tragedia y viene a ser la puerta de entrada a la vida grande, a la vida plena y eterna que Dios el Padre ha prometido y tiene reservada para todos aquellos que le honran, para los que han confiado la salvación de sus almas. Confíele la salvación de su alma a Dios, al Señor. Ponga su esperanza en el Salvador, en aquel que murió en la cruz. Ponga toda su confianza, apuéstelo todo al Señor Jesucristo. Que usted diga, o me salva o me pierdo, pero yo lo apuesto y lo pongo todo a la esperanza. Olvídese de buenas obras, olvídese de esto, olvídese de aquello, ponga su esperanza en la eficacia de la muerte del Señor Jesucristo, de la entrega que hizo el Señor Jesucristo. Aunque salgamos de esta tierra con lágrimas, aunque salgamos de esta tierra con ciertos dolores, con ciertas tristezas en nuestros corazones, solamente estaremos dejando atrás una etapa muy corta,
por cierto, de nuestras vidas. Apocalipsis 21:4, termino, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Está usted preparado para morir? ¿Está usted preparado para morir? ¿Por qué piensa que sí está preparado? ¿Por qué piensa que no está preparado? ¿Aún le tiene miedo a la muerte? ¿Ha escuchado lo que la Biblia dice acerca de la muerte y de lo que el Señor Jesucristo logró, hizo? Mientras que estemos vivos, demos gracias a Dios, pero tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Usted tiene hoy la oportunidad de tomar una decisión. Tomar la decisión de comenzar a confiar en la palabra del Evangelio. Dios nos invita por medio de la palabra del Evangelio a que reconozcamos nuestra culpabilidad, pero por otro lado que nos acerquemos a Él por la puerta que es Jesucristo y el valor de su muerte. Y allí nos está esperando perdón, en Él hay perdón, justificación. Justificación es un término legal, es un término forense. Es que vamos ante el juez y el juez dice no, inocente. Eso ofrece el Evangelio. Inocente. Alguien pagó, ya. Alguien tomó su lugar. Justificación y vida. Eso nos está esperando. Vida, vida sin fin, vida eterna. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Bendito Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Nos confronta siempre, Señor, con realidades que nos sobrepasan. Y en el día de hoy, Señor, nos hemos acercado a este tema tan espinoso, tan difícil, hasta doloroso, preocupante. Usted sabe, Señor, todo lo que sentimos con relación a este tema, a esta realidad. Mas le damos gracias que usted nos habla con verdad por medio de su palabra. Y lo que nos conviene conocer y creer y abrazar y pensar en lo que usted ha dicho en su palabra. Usted es Dios de verdad, Dios de vida, Dios de paz, Dios que ofrece salvación, Dios que ofrece redención, Dios que ha prometido resucitar a los muertos, Dios que ha prometido premiar la confianza que los hombres coloquen en usted. Dios que nos da la oportunidad cada día en esta tierra de tener un encuentro con su amor, con su verdad, con su poder. Ayúdenos, te pido, Señor, en esta hora. Desde este púlpito, Señor, le pido su ayuda para todos los que estamos en este lugar y para todos aquellos que escuchan por otros medios este mensaje. Denos su ayuda. Usted sabe en qué condición estamos con relación a este tema, con relación a esta verdad que nos manifiesta su palabra. Le damos las gracias en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz para librarnos de la tragedia de la muerte y para ofrecernos la vida, vida sin fin, vida eterna, en su presencia, con su presencia en
nuestro vivir. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. En mi angustia clamé, Él oyó mi oración y me llenó de su amor y me llenó de su perdón. En mi angustia clamé, se inclinó y me ayudó y concedió la petición que había en mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy, y yo no temeré, en Él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear, Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz en mi adversidad, trajo la calma